Bueno, básicamente. bueno, muchas gracias, Mariano. Siempre es importante el aporte de las nuevas generaciones de docentes, porque bueno, uno pasa una parte importante de su vida como estudiante, en su rol de estudiante, como sujeto de la formación, y llega, pero más parte de su vida la transita formando a las nuevas generaciones. Así que siempre es importante la voz del estudiantado, de los graduados. Y bueno, el otro graduado que nos acompaña acá es Néstor Mascaro. Néstor, bueno, estudió dos carreras de profesorado. Este, por un lado, en la formación docente de educación primaria y también hizo sus estudios superiores en la formación docente para educación secundaria, en particular en la carrera de letras del IES Mariano Acosta y también de la ENS Mariano Acosta. Eh, También participó de la gran discusión que fue la UNICABA como estudiante, en este caso del IES, y también un docente que trae, también igual que Mariano, estuvo adscrito en materia, siempre ha vuelto al profesorado, ¿sí? Y se ha formado en ellos y los promueve todo el tiempo. Así que también tiro un chivo acá, como docente, Néstor está llevando adelante en el marco de las actividades que lleva el Mariano Acosta un proyecto muy interesante que es el Acosta TV, así que también invitamos a los docentes que participan de este conversatorio a mirar el Acosta TV y aquellos que están escuchando estas exposiciones en este conversatorio, participar de la Acosta TV, porque ayuda a que los chicos y chicas, en este caso a nivel primario, eh, puedan tener más ganas de hacer más escuela en este mundo virtual. Bueno, Néstor, escuchamos tu palabra. Muchas gracias, Esteban. Bueno, gracias por la presentación, gracias por los elogios a los proyectos. La verdad es que se hace difícil hablar después de semejantes compañeros y compañeras, sin ánimo de ser chupamedias. La realidad es que han dicho cosas muy interesantes, pero bueno, voy a intentar aportar algo, aunque sea, y voy a historizar un poco. Me voy a ir, yo egresé 6 años antes que Mariano, yo soy Camada 2006, también de secundaria del Mariano Acosta. Me cuesta un poco cortar el cordón umbilical, lo hablo en mi terapia, pero bueno, quizás no sea para charlar acá. Pero historizo un poco y pienso allá con 18 años, por el 2006, ¿qué se me cruzó por la cabeza a la hora de ser docente, ¿no? ¿Qué incita a un pibe de secundaria a empezar un profesorado? En mi caso, en principio, el de nivel primario. La realidad es que es muy difícil. Retomo esto que decía Mariana, una carrera que está tan desprestigiada socialmente, cada vez más, lamentablemente, donde uno se cansa de escuchar en las redes, en los medios, a veces hasta en asados o encuentros familiares o con amistades o cualquier tipo de evento social, donde uno escucha barbaridades, me animo a decir, sobre nuestra tarea, sobre nuestra profesión, y hay un desprestigio tan grande. Otra cosa que decía Mariano, que decía Esteban, que el salario no es algo que uno diga, bueno, me desprestigian, pero por lo menos me voy a hacer millonario. No, la realidad es que el sueño de la casa propia, viajar todos los años al exterior y cambiar todos los años el auto, o algunos quizás más profundos, no van de la mano con los salarios, y eso la gente lo sabe, que incluso a veces también nos encontramos con salarios realmente a la baja, pero al mismo tiempo crítica hacia que supuestamente ganamos más de lo que hay un imaginario social que supone que deberíamos percibir en nuestras cuentas. Entonces, se suma también otra cuestión más actual, la UNICABA, que ahora viene a presentar un proyecto seguramente más seductor para el afuera, donde hay una educación universitaria, como si el prestigio universitario fuera por encima del profesorado, y eso claramente tiene que ver con algo instalado en el imaginario de la gente, en el imaginario social, en el imaginario elitista y académico, donde el que se prepara en una licenciatura sabe más que el que se prepara en un profesorado, cuando tiene horizontes y objetivos totalmente distintos.
Y la verdad es que lamentablemente nos cuesta mucho romper con eso, porque bueno, hay una barrera mediática, hay una barrera social que nos lleva a estar en una posición bastante dificultosa. Esos son los aspectos negativos que ahora se me vienen a la mente y que quizás sean los más importantes que encuentro para resaltar. Pero sí encuentro cuestiones que tienen que ver con que sigue habiendo gente que va a los profesorados, sigue habiendo chicos de 17, 18 años, sigue habiendo gente que quizás elige un profesorado a otra edad, pero sigue habiendo gente que lo elige. ¿Qué es lo que lo elige? No son los salarios, no es el prestigio social. Bueno, evidentemente hay algo. Se me ocurre, en mi caso, ambos, tanto mis padres como mi madre, son docentes y un poco uno los mamó desde que nació, desde la cuna, se crió en una casa docente, se crió con amigos de la familia docente, en este es un mundo, y fue algo que lejos de espantarme, me gustó como para seguir y elegir para mi vida. También las propias vivencias escolares, no solo lo que se vive en la casa de uno, sino las cuestiones, los docentes, esas experiencias escolares con las que uno se encuentra y dicen, yo el día de mañana quiero replicarlos con mis estudiantes, quiero hacer algo parecido, quiero mejorar esto con mis estudiantes, quiero aportar algo. Y eso creo que, bueno, evidentemente es lo que invita a una persona a querer participar de algo, a querer participar de lo que es la educación de nuestro país, a querer participar de la educación de pibes y pibas en distintos espectros escolares, ¿no? Desde el nivel inicial hasta incluso el nivel terciario. La pregunta que nos surge es, bueno, acá están las rectoras del Joaquín B. González y del Mariano Acosta, instituciones creadas, una a principios del siglo XX y otra a fines del siglo XIX. Estamos en instituciones de siglos pasados con estudiantes del siglo XXI y es un desafío. ¿Cómo hacemos para trabajar, para lograr de manera seductora, para actualizar a los profesorados, para actualizar a la escuela a las nuevas generaciones? ¿Cómo hacemos para actualizar la educación que está en constante cambio y en constante necesidad de ser reinventada, repensada? Y por otro lado, surge no solo esta constante situación y esta constante necesidad, sino que también surge una traba muy importante, que es un gobierno neoliberal totalmente mercantilista, que lo que propone es disfrazar de actualización, disfrazar un vaciamiento de una actualización, de una modernización, de una tecnologización, si es que existe el término. La realidad es que nos encontramos con, no, hay que reinventar la escuela, hay que repensarla, y sabemos que es todo maquillaje, es todo marketing, y en el fondo no hay una real intención de eso, sino lo que hay es una intención de vaciamiento. ¿Cómo nos damos cuenta? Sencillo, como lo decía Esteban, como lo decía Mariano, con el presupuesto educativo. No podemos reinventar y resignificar una educación todos los años bajando el presupuesto de las escuelas públicas e intentando cerrar los profesorados. No se reinventa cerrando, se reinventa innovando, se reinventa preguntando, se reinventa convocando a una intención de mejorar. Cerrando no se mejora, es imposible. O sea, por definición no se mejora algo si lo cierro, es imposible. Incluso yendo al vamos y a la base de lo que significa la palabra cerrar, de lo que significa la palabra vaciar. Y, repito, si no hay presupuesto, no se puede reinventar, no se puede innovar nada. La realidad es que la pandemia ha sido una gran vaciadora de escuelas, de profesorado, de intenciones, producto de que ha impactado en una sociedad de una manera muy importante. Y cuando el problema es el virus, la pandemia, la situación social que se está atravesando a nivel mundial, y no estamos exagerando, y lo que se busca es buscar culpables o aprovechar esa situación para sacar una tajada y disfrazar un proyecto político absolutamente con intenciones de vaciar la escuela pública, de vaciar los profesorados, de mercantilizar la educación, de una cuestión de adaptación, de pensar en los chicos, de pensar en los estudiantes, de pensar en las familias. Bueno, cinismo puro, y en el manual, en el ABC de cómo mentirle a una sociedad debe estar entre por lo menos los primeros 2 capítulos. Pero bueno, nos toca lidiar con esta situación y lejos, como dijo Esteban hace un ratito, lejos de bajar los brazos, lejos de aceptarla de brazos cruzados o con la boca callada, nos toca estar en pie de lucha y seguir formando estudiantes, seguir formando pibes, seguir manifestando o seguir fomentando la intención o el interés porque haya cada vez más personas que quieran ser docentes con todas estas trabas que mencionamos antes. Hay trabas que tienen que ver con proyectos políticos y otras que tienen que ver con cambios generacionales. Estamos frente a nativos digitales. O sea, hoy en día las generaciones
que terminaron la secundaria o que empezaron la primaria en el 2021 ya están en condiciones de estudiar un profesorado. En el 2021 no, perdón, en el siglo XXI. Si hacemos las cuentas para atrás, un pibe que nació en el 2000 con el cambio de milenio, ahora tiene 21 años. Está en condiciones de estar terminando incluso una carrera docente. Entonces, es una generación súper estimulada, con un acceso a la información constante. Bueno, ¿qué hace la escuela con eso? ¿Qué hacemos con los recursos de los que fuimos a la primaria en el siglo XX? Que obviamente algunos, por supuesto, que no van a caer en desuso y otros han caído en la obsolencia, han quedado obsoletos. Entonces, ¿cómo reinventamos esos recursos? Esteban, bueno, recién comentó algo que nosotros humildemente hemos intentado, con prueba, con error, que es, bueno, hay recursos digitales que los pibes utilizan todo el tiempo. YouTube, por ejemplo. Bueno, YouTube es una plataforma gratuita, no hay financiamiento del Estado, así que tenemos que apostar a ese tipo de espacios. ¿Cómo hacemos para ocuparlos desde la escuela? ¿Cómo hacemos para acercar la intención de educar a un espacio que está absolutamente minado de contenidos muy, pero muy complicados? Bueno, en un momento cuando yo estaba en la primaria, la discusión era televisión sí o televisión no. Cuando yo estaba en la secundaria, la discusión era internet sí o internet no. Bueno, hoy en día nadie discute el uso de internet o de los materiales audiovisuales en la escuela. Ahora nos llega el momento de discutir el streaming sí o el streaming no. Claramente estamos por el sí porque estamos haciendo esto por streaming. Pero la pregunta es cómo empezamos a habitar esos espacios. En su momento el tema era, la televisión era solo Tinelli. Tinelli era tóxico, era nocivo. Bueno, había que ocupar los espacios televisivos. Así nació, por ejemplo, Canal Encuentro, una propuesta excelente del gobierno que estaba en ese momento. Así nació Paca Paca para los más chicos. Bueno, ¿cómo hacemos para que no sean solo aquellos espacios de YouTube, aquellos espacios de Twitch, aquellos espacios de los sinnúmeros de plataformas que hay y que los pibes habitan todo el tiempo, que no sean solo los contenidos negativos o los contenidos vacíos los que los pibes consuman? ¿Cómo alfabetizamos digitalmente a aquellos pibes que nacieron en el siglo XXI y que conocen esto y que hoy muchos están camino a ser docentes o incluso ya lo son? Bueno, es un desafío que se presenta e incluso cuando uno, y que es muy difícil de dar, porque cuando uno quiere acercarse tiene que tener cuidado de que el discurso no le dé de comer a los que disfrazan el vaciamiento educativo y la de financiación de una actualización o de un aumento en las nuevas tecnologías. No es poner internet, que anda bastante mal en las escuelas, como hizo el gobierno de la ciudad, una manera de fomentar el uso de las tecnologías. Primero, porque es muy difícil conseguir la conectividad que uno necesitaría para trabajar con el alumnado que uno tiene. Y en segunda instancia, porque no hay capacitaciones reales para pensar, discutir y llevar adelante un espacio de discusión tecnológico-pedagógica. No lo hay. La realidad es que la gran mayoría de las capacitaciones llegan, te enseñan a usar una plataforma que ya se está desactualizando porque están inventando una mejor o distinta mientras están aprendiendo a usar esa. Es lo mismo que yo te enseñe a leer un libro. Yo no puedo leer un libro, tengo que aprender como docente a trabajar con cualquier material, tengo que tener recursos, herramientas. Si yo aprendo a usar un programa, lo más probable es que el día de mañana no sepa usar otro, si solo aprendo la dinámica de una aplicación o de una determinada plataforma. Entonces, la discusión pedagógico-tecnológica va mucho más allá de una fantasmeada, de una parafernalia como la que se propone, que obviamente es imposible, insisto, llevar a cabo sin presupuesto educativo. Básicamente, y sin querer extenderme mucho, se me viene a la mente cuáles son los 3 desafíos que tiene, o los 3 desafíos que a mí se me ocurren, que tiene un profesorado hoy en día, no solo para convocar alumnado, sino también para continuar en la formación pedagógica de los nuevos formadores de formadores. Bueno, primero, estamos en algo que es tan duro y tan crudo como sobrevivir. Sobrevivir a un proyecto, a una embestida que es la de la Universidad de la Ciudad, la Unicaba, que pretende, en definitiva, de a poco, al principio dijeron que nos iban a hacer desaparecer de un día para el otro. Ahora lo están intentando erosionándonos, de a poquito, cada vez sacándonos un poquito más. Bueno, sobrevivir es algo que claramente uno requiere mucha energía y cuesta repensar otras actitudes, cuesta repensar otras cosas. Si yo tengo que pensar en que cómo hago para el día de mañana seguir existiendo, es muy difícil pensar en cómo hago para el día de mañana mejorar también al mismo tiempo, pero lo tenemos que hacer. Hay que repensar, hay que reinventar un montón de cuestiones vinculadas al profesorado. La pandemia vino para cambiar un montón de aspectos de la vida y la educación no se escapa de eso.
Y al mismo tiempo de sobrevivir y reinventarse, tenemos la embestida de este gobierno neoliberal en la ciudad de Buenos Aires que hace caer, que invita todo el tiempo a la sociedad a caer en una trampa de que los docentes somos enemigos de la sociedad y que por otro lado ellos vienen con una postura innovadora cuando la realidad es que cerrar escuelas no es bajo ninguna circunstancia una postura innovadora y parecería que debería ser algo para mirar simplemente y algo que se notaría a simple vista. Lamentablemente no lo es. Tienen ganada la opinión pública, tienen ganada las elecciones en muchos aspectos y tienen ganada también los medios, son los dueños de los medios de comunicación y este año demostraron que son los dueños hasta de la justicia de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esa es la gran tarea que tenemos. Creo que ocupar las redes como se está haciendo en este mismísimo instante y mientras estamos teniendo este encuentro es uno de los espacios o una de las tareas que tenemos que buscar cada vez más. Ellos han ganado desde TikTok, desde YouTube y desde no sé cuántas otras redes la opinión pública. Bueno, también nosotros lo podemos hacer, son espacios gratuitos. Lo que tenemos que hacer es capacitarnos, encontrarnos y obviamente generar los espacios para que eso pueda ocurrir. Y también al mismo tiempo ir captando las nuevas generaciones que son ni siquiera ya la generación zapping como era la mía, son la generación Netflix, la que tiene acceso a todo. Quieren ver una temporada y no tienen que hacer zapping, tienen 20 capítulos de una nueva temporada, 20 capítulos de una serie que les gusta. No es una generación que tenga la paciencia, como decía Andrea, como han tenido otras anteriores. Bueno, no podemos cambiar al mundo, no podemos negar los cambios generacionales, no podemos negar a la generación Netflix. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo logramos una educación para esta generación que hoy en día tenemos en los profesorados y en la escuela primaria, secundaria e inicial. Pero bueno, yo no tengo nada más para decir, así que muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el tiempo. Axel, no sé si vas a decir algo. No, dale, te contestá. Si te parece, Kat, seguís con la palabra. Sí, estaba luchando ahí recién porque la perra, yo le explico que estoy en un Zoom, bueno, no, estoy en una charla, pero no me quiere entender y si me sube, pide afecto y bueno. Entonces estaba ahí como luchando, en un momento tuve que apagar la cámara directamente porque ya se estaba poniendo un poco intenso. Sigue ahí atrás y bueno. Bueno, la verdad es que muy difícil, algo que decía Mariano, que yo lo viví desde otra experiencia totalmente distinta, pero que pensaba en el curso de ingreso cuando yo vuelvo yo viví 2 profesorados en el Mariano Acosta, soy reincidente, digamos, ¿no? Y la realidad es que yo pasé de ser el más grande de la secundaria, que era esa cuestión, actitud de adolescente, me llevo el mundo por delante, a encontrarme en un lugar donde tenía que más o menos mirar a todo el mundo para arriba, porque era gente que me hablaba de los hijos, del laburo, de esto, de una realidad que no tenía nada que ver con lo mío, cuando en el mismo espacio institucional había estado meses, literalmente meses antes, en una situación totalmente distinta. Incluso uno se apegaba a los que estaban en una situación cercana y parecida, pero realmente al contrario, el intercambio generacional, el intercambio etario fue lo que me dio, al igual que Mariano, sigo teniendo gente que conocí en el curso de ingreso y pasaron más de 10 años y hoy en día los considero amigos, gente muy cercana, gente muy querida. Y esto es lo fantástico del espacio de graduados. En el Joaquín B. González hay un sinnúmero de graduados, creo que ni me animo a mencionar un número. Y en el Mariano Acosta también somos un montón y, a ver, los graduados del Mariano Acosta abarcan una diferencia generacional impresionante que es algo hermoso a la hora de compartir. Hemos tenido varios eventos de graduados que empezaron en aquel curso de ingreso que mencionaba Mariano algún momento cuando yo tenía pelo, imagínense, y la realidad es que allá por mucho tiempo atrás uno se encontraba con un mundo que, si bien en el mismo edificio, era un mundo desconocido. Y la realidad es que esos espacios de interacción han sido muy importantes, tan importantes como los que uno fue encontrando. Los espacios académicos obviamente son los que lo forman como docente, los que te forman como persona, además de los académicos, son los sociales, son en los que interactúas con tus compañeros y compañeras, con tus docentes, en los que te encontrás de otro lado. Esos espacios, como los viajes que mencionaba Andrea antes, como bueno, distintos encuentros que hemos hecho como graduados y graduadas del Mariano Acosta y de otras instituciones. Esos momentos en los cuales también nos encuentra con graduados y graduadas de otros espacios de formación docente y dice, uy, mira, hay gente que lo único que cambia es el edificio donde estudió porque realmente está en la misma que yo, y eso es lo que ayuda a que uno vaya construyendo de a poco, su trayectoria, su camino como docente y bueno, como este estilo de vida que es ser docente.
docente. Yo no podría decir que mi camino como persona se separa de mi camino como trabajador de la educación, y entonces una cosa sería muy difícil de disociar de la otra.